Buenas noches, hermanos, hermanas. Saludamos también a quienes nos ven a través de la página en internet y que siguen semana a semana este estudio, donde hemos estado trabajando el tema de la Trinidad. Bueno, hemos estado varias semanas en el tema de la Trinidad y principalmente para que nosotros tengamos una convicción escritural por medio del Espíritu Santo, por medio de la Escritura, de la veracidad de esta doctrina. Esta doctrina no es un invento de hombres, no es una copia de algún tipo de trinidad pagana, no, es una doctrina bíblica, absolutamente bíblica. El estudio de la Trinidad está enmarcado, por supuesto, dentro de lo que es la teología sistemática, donde hemos estudiado ya algunos aspectos. Lo primero fue la Biblia, la palabra de Dios. Segundo, comenzamos, ¿no es cierto?, a estudiar a la revelación de Dios como tal. Y cuando nos enmarcamos en la Trinidad, ¿no es cierto?, comenzamos a hablar de la esencia de la revelación de Dios, en que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y los tres son uno. No son tres dioses, no son tres partes de un Dios, no. Entonces, eso es lo que la Biblia dice y es una doctrina que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, no solamente no es un invento, sino que tampoco es una doctrina exclusiva del Nuevo Testamento. No, es una doctrina bíblica completa. Y nos tomamos un tiempo también en el Espíritu Santo y en la persona del Espíritu Santo. A veces nosotros cuando nombramos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, puede haber una interpretación mental equivocada a veces, que el Espíritu Santo es como lo dije la semana pasada, como la medalla de bronce, ¿ya? El Padre es el oro, el Hijo es la plata y el Espíritu Santo es el bronce. No, los tres son oro, los tres, ¿no es cierto?, son Dios. Y cuando hablamos de persona, para nosotros que tenemos una mente occidental, normalmente el concepto de persona queremos asociarlo con algo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, una persona. Pero en la idea hebrea o la idea griega, judía, ¿no es cierto?, la persona era no lo que se veía de ella, sino quien era ella en cuestión. Por eso es que dice la Escritura que del corazón salían las malas acciones, los malos pensamientos. Es decir, finalmente el cuerpo es el elemento ejecutor de algo que se forja en nuestro interior. De hecho, nosotros somos, ¿no es cierto?, una persona que en este momento estamos en este cuerpo y que un día se separará este cuerpo de quienes somos y ocuparemos un cuerpo que la Biblia le llama un cuerpo glorificado, ¿ya? Entonces es importante eso, porque además es la mentalidad nuestra tan necesariamente asociada a algo concreto como tal. Cuando la gente piensa en el Padre, Dios Padre, probablemente pensará en una persona, en un anciano de barba blanca, de vestiduras blancas, ¿no es cierto? Cuando piensa en el Hijo, pensará, bueno, en alguien que está en esa figura delgada, flaca, ¿no es cierto?, que está en la cruz y tiene una mentalidad de Jesús por las películas, todo. Pero cuando piensa en el Espíritu Santo, no lo asocia o no lo puede asociar con ninguna imagen, ¿cierto?, con ninguna imagen. Y ahí es donde surge el problema. Entonces empieza que el Espíritu Santo es como una fuerza, es como esto. No, el Espíritu Santo es una persona. Y este tema de las imágenes es muy fuerte en nosotros, en los humanos en general y sobre todo en la cultura en la que estamos nosotros, la cultura católica, donde necesariamente este concepto de la asociación con una imagen es lo que genera el caldo de cultivo tan prolífero para la idolatría. Entonces la gente se hace una imagen para idolatrar, siempre ha sido así. Entonces cuando hablamos del Espíritu Santo no tenemos una imagen con qué asociarla, ¿ya? Algunos harán la paloma, en fin, cualquier cosa por el estilo. Pero es la persona del Espíritu Santo. Y estuvimos revisando nosotros todo esto en cuanto a sus aspectos.
Y recuerden este tema de los paralelos, que también el propósito de estudiar los paralelos con la Trinidad específicamente era recordarnos siempre, siempre, siempre que toda la Escritura, cuando dice toda la Escritura, de hecho, cuando Pablo escribe este pasaje donde dice toda la Escritura, todavía no estaba el Nuevo Testamento en funcionamiento. Pero cuando tenemos nosotros el canon completo, tenemos el Antiguo Pacto o Testamento y el Nuevo Pacto o Testamento. Y la piedra angular es Cristo. Recuerden, todo lo que se revela en el Nuevo Testamento tiene su contraparte, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Y recuerden, no es que Dios ha abolido esto, sino que ha completado o ha concretado esto. No puedo tomar esto desechando esto, y como hacen los rabinos ortodoxos el día de hoy en Israel, toman esto y rechazan esto. Por esto es que no van a entender mucho de lo que, o gran parte de lo que ellos mismos estudian, porque están rechazando la forma en cómo Dios lo reveló, ¿ya? Entonces, tener cuidado con eso. Y también ha sido el deseo de que a partir de este estudio nosotros tengamos una relación con el Antiguo Testamento mucho más cercana y mucho más relacionada con lo que estamos estudiando siempre en el Nuevo Testamento. Esto es tan importante. Recuerden que aquí la palabra era mojedín, que significa, entre otras cosas, ensayos, o se puede traducir como ensayos. Entonces, todo lo que está en el Antiguo Testamento era un ensayo que se cumpliría a partir de Cristo, ¿no es cierto? Los sacrificios de corderos, ¿no es cierto? Todo este proceso era un ensayo para el sacrificio del Cordero de Dios. Las fiestas, en fin, todo era un ensayo, ¿ya? Incluso lo que sí ya no está en funcionamiento es los ensayos o la figura, por ejemplo, del sumo sacerdote. Pero pregunto, ¿nosotros tenemos un sumo sacerdote? Sí, es Cristo. Entonces, todos los sumos sacerdotes que existieron eran ensayo al gran sumo sacerdote. ¿Existe el sacerdocio hoy día? Claro, porque nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Pero es el verdadero o el definitivo sacerdocio. Por eso es que todo esto de acá, dice el libro de Hebreos, era figura. Era figura. O sea, Dios nunca ha borrado su plan. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, ¿cuál va a ser la última parada que vamos a tener nosotros y donde vamos ya a vivir definitivamente después del milenio? ¿Se acuerdan? La Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Hay 24 tronos. O sea, nunca es abolido el modelo. Lo que pasa es que lo que estaba acá era una figura, un ensayo de lo que se comienza a concretar acá a partir de la obra de Cristo. ¿Ya? A partir de la obra de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo, Dios, es una persona ayer, hoy y por los siglos. Siempre, siempre es una persona. Algunas funciones del Espíritu Santo las vimos también. No sé qué pasó ahí, pero también decía funciones. Y lo que vamos a ver hoy día es otros aspectos más que agregan a la persona del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Nos habla de que el Espíritu Santo se atribuye un atributo divino, que es, que el Espíritu Santo dice ahí, es eterno. ¿No es cierto? Es eterno. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ya. Entonces dice, ¿puedes repetirlo de nuevo? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ya. ¿Distinguen la Trinidad ahí? Los que tienen la lectura, ¿distinguen la Trinidad ahí? ¿Cierto? Eso también importante cuando revisemos la Escritura, aprendamos a integrar, porque vamos a encontrar la figura de la Trinidad muchas más veces de la que nosotros pensamos. Ese es también el propósito de este estudio, reconocer la obra conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Al Espíritu Santo dice que no se le puede mentir o no se le miente. Y aquí tenemos el pasaje de Hechos capítulo 5, versículo 3, que ya la gran mayoría conoce, ¿no es cierto?, donde teníamos a este matrimonio de Ananías y Zafira, quienes vendieron una casa, se quisieron hacer los generosos delante de la iglesia, le pegaron un pequeño mordisco al precio, ¿ya? Y dijeron que estaban entregando el total en circunstancias que no eran así, nadie los había presionado, pero ellos querían que la gente dijera, ¡oh, qué generoso! Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El 11 también, perdón. Perdón, es Hechos 5, 3 y 4. Eso, 3 y 4. Es la hora, Alberto. 3 y 4. Reteniéndola, no se quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjate, no has mentido a los hombres, sino a Dios, pero primero dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Entonces, recuerden, cuando nosotros, y esto también es importante, estamos pensando en Dios, en nuestra mentalidad estamos pensando en único desde el punto de vista numérico, uno. Pero cuando está escrito ahí, siempre es Elohim, siempre es plural. Entonces en un momento determinado dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Que es Dios, pero Elohim. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos frente a la palabra Dios, normalmente estamos frente a la palabra Elohim, que es plural, a no ser que se manifieste por el contexto que es Dios el Padre. Como por ejemplo en el pasaje que leímos anteriormente, que dice que el Hijo se ofreció por el Espíritu Eterno al Padre, al Dios Padre, ¿no es cierto? Entonces ahí lo podemos ver separado. Pero todo esto es para que nosotros tengamos claro que el Espíritu Santo es Dios, es una persona, el Hijo es Dios, el Padre es Dios. ¿Ya? Guió decisiones de los apóstoles. Estamos en el contexto de acá, estamos en el periodo en que se está escribiendo el Nuevo Testamento, por lo tanto, el Espíritu Santo opera como en algunas oportunidades operó Dios en el Antiguo Testamento, hablando directamente con las personas involucradas, fueran los profetas o los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que vemos que el Espíritu Santo da órdenes bien concretas aquí, ¿ya? Órdenes bien concretas, como Dios. Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo les dijo, apártame a ellos, ¿no es cierto? Es una forma que tiene de hablar el Espíritu Santo. Vas a salir para el mundo, Jonás.
Sí. No, pero tú le hiciste algo. Siempre el gato es inocente. Ya. Entonces el Espíritu Santo habla de una manera, no sabemos si efectivamente es audible, pero la orden es clara. ¿Ya? Y esto ocurrió exclusivamente en el periodo en que se escribe el Nuevo Testamento, tal cual como ocurrió con el Antiguo Testamento, en que Dios llamaba a Abraham, Abraham, heme aquí. Isaías, yo iré. Entonces, esa comunicación, ¿no es cierto?, era una comunicación, o fue una comunicación única, desde el punto de vista de la forma. ¿Ya? 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Le dio una orden. Razón, no tenemos idea, pero el Espíritu Santo les dio una orden. ¿Ya? No entremos a especular, no. Dio una orden y había que cumplirla. ¿Ok? Entonces, guió las decisiones de los apóstoles como Dios. Como Dios. Bueno, nuestro pecado dice que lo entristece. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya, no contristéis. En realidad, ahí no debería decir entristece, porque entristece no es exactamente lo que quiere decir contristar. Porque contristar está puesto en contraposición a lo que es la palabra pleró. ¿Recuerdan la palabra pleró cuando dice sean llenos del Espíritu Santo? Entonces, pleró es que el Espíritu Santo rebose, nos llene completamente. Y la palabra contristar es básicamente lo contrario, es comprimir al Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos quedamos solamente con entristecer, que es parte de la definición de la palabra, nos quedamos en un aspecto solamente sentimental y no en lo práctico, porque finalmente pleró se va a traducir en una conducta que agrada a Dios, contristar al Espíritu Santo se traduce en una conducta que desagrada a Dios. ¿Ya? Entonces, la palabra contristar es mucho más completa que solamente entristecer. Sí, por supuesto, también incluye entristecer dentro de la definición, pero en conceptos prácticos implica esto, ¿ya? Que es en oposición a esto, a pleró, sean llenos. O sea, la contraposición a no contristar al Espíritu Santo sería ser llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, Efesios 2:22, perdón. En quien vosotros también sois justamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Y recuerden, cuando nos enfrentamos a la palabra morada, ¿qué es lo que está diciendo ahí en realidad? Que habita, sí, pero ¿qué palabra es la que está en la mente del escritor? Es tabernáculo. Tabernáculo. ¿No es cierto? El lugar de habitación de Dios. Una morada es un concepto genérico, pero tabernáculo es asociado únicamente a Dios. ¿Ya? Entonces, el Espíritu es tabernáculo de Dios. Conoce las profundidades de Dios. 1 Corintios 2:10.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Yo no puedo escudriñar lo profundo de Dios. Yo solamente puedo escudriñar lo que Dios me revela. Pero no puedo escudriñar lo profundo de Dios porque Dios es infinito. Ahora, dentro de lo que me revela hay suficiente profundidad para que Dios haga su obra en nosotros. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios porque es Dios. Da mandamientos o da órdenes. Mandamientos no desde el punto de vista, por eso es que también más que mandamiento lo podemos confundir con doctrina. Lo que está hablando ahí da órdenes en este proceso de guiar. Esto en realidad debió haber estado en el punto de guió decisiones de los apóstoles. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Se dan cuenta? El Espíritu dijo a Felipe, acércate. Eso no es doctrina, ¿me entienden? Por eso es que está mal puesta la palabra mandamiento. Pero vemos cómo el Espíritu Santo está operando de una manera que no haya lugar a dudas para los apóstoles de las acciones que tenían que hacer. Recuerden la historia del etíope, ¿no es cierto?, que va leyendo el libro de Isaías y finalmente ocurre la conversión y el bautismo de este funcionario. Ahora, esta es un poco más específica aún. Hechos 10, 19 al 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo, Pedro, recuerdan, está en la azotea, está, el pastor Tadeo va a estar en esa, si Dios quiere, en esa puerta. Ahí estuvo Javi. ¿Tuviste tú? Sí. Y en esa azotea tiene esta visión del lienzo y los animales impuros y todo esto, y todo era para explicarle algo que iba a vivir 2 días después cuando llegara a la casa de Cornelio. Pero el Espíritu Santo, fíjense lo específico que es, dice, te busca, antes que golpeen, te buscan 3 hombres, ¿cierto? No tenga duda en ir en ellos. Hermano, el Espíritu Santo a nosotros hoy día no nos guía así. Nosotros tenemos que buscarle por medio de su palabra. A veces tenemos tan manoseado este tema de, mira, el Espíritu me dijo que te dijera. Y uno tiene que tener cuidado con eso. Uno lo que tiene que es aprender a sujetar a la voluntad de Dios, sujetarse a hacer su voluntad expresa y colocar delante del Señor los planes, los deseos de su corazón. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos del corazón cuando nos deleitamos en el Señor. Pero estos son procesos, es como que quisiésemos repetir o replicar cuando Dios hablaba cara a cara con Moisés. ¿Recuerdan la escena que vimos en el sermón cuando el Señor le dice a la hermana de Moisés y a Aarón, salgan porque tengo que hablar con ustedes, y los junta, los habla y le dice todas las cosas? Eso no pasa hoy, no es dentro de la economía de hoy, ¿ya? Eso en cierta manera dejó de ser en la forma que era porque eso cumplía un propósito. Pedro tenía que tener certeza a tal punto, porque ¿cómo es que Pedro llega a donde Cornelio? ¿Se acuerdan de la historia? Él pone un pie y dice, bueno, ¿para qué me trajeron? Porque ustedes saben que para mí es abominación siquiera sentarme con uno de ustedes. O sea, yo que Cornelio, ¿me entienden? Pero ahí se ve cómo el Espíritu Santo está obrando. Y después dice, ahora reconozco que también el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, o el Evangelio es para los gentiles. ¿Ya? Entonces hay cosas específicas que está ordenando ahí el Espíritu Santo. Da órdenes. El Espíritu también se llama el Espíritu de vida. El Espíritu de vida. Romanos 8, 1 y 2.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el Espíritu de vida, dice, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros nos acordamos de Juan 14, 6, dice, el camino, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu dice que Él es el Espíritu de vida. ¿Por qué? Porque es Dios. Habla como Dios porque es Dios, porque es Elohim, plural. ¿Ya? Y recuerden que cuando dice el famoso Shema hebreo, escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, el uno es, ahí es la palabra ahad, que la vamos a revisar como repaso la próxima semana, que significa unificado, ¿ya? No único de número. Entonces hemos visto, fíjense, tantos aspectos del Espíritu Santo, entonces no debe quedar duda en nosotros que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios, es una persona, no es una fuerza, es Dios. ¿Ya? Algunos pasajes también donde podemos ver de alguna manera la relación entre ellos. Estos son como pasajes clásicos, pero con estos pasajes terminamos, no empezamos. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros sepamos que la Trinidad es mucho más que estos pasajes que son los que habitualmente se usan para hablar de la Trinidad. Hemos revisado, saqué la cuenta yo, 74 versículos del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo como Dios, ¿ya? Habiendo muchísimos más, y ahora cada vez que tú leas la Escritura de manera sistemática, ¿no es cierto? Y te encuentres, te vas a encontrar, con pasajes donde vas a poder ver claramente al Padre, a la Trinidad, ¿no es cierto? Y vas a agregarlo y vas a tener 75, 76 y puedes llegar fácil, si lees toda la Biblia, a 300 por lo menos. ¿Ya? Entonces, las tres personas en una relación, o estos son los pasajes clásicos que se usan para la Trinidad. Mateo 3, 13 al 17, que es el bautismo de Jesús. Insisto, terminamos con estos pasajes. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros tener una fundamentación más contundente de la Trinidad para tener certeza y seguridad frente a lo que a veces se dice tan ligeramente, no, pero es que la Trinidad no es una doctrina de Dios porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Ya? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Ya. Entonces ahí tenemos la voz del Padre, una figura de la paloma representando al Espíritu Santo y al Hijo saliendo de las aguas del bautismo. ¿Ya? Ahí vemos la Trinidad. Después tenemos Mateo 28, 18 al 20, cuando Jesús resucitado está a pocos instantes de ascender, ¿no es cierto? Y le da lo que se conoce como la Gran Comisión. ¿Ya? Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Fíjense cada palabra de eso. Primero dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No una parte de la potestad, no una tercera parte de la potestad, toda potestad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y el Padre tiene también toda potestad. Y el Espíritu Santo también tiene toda potestad. ¿Ya? Entonces dice, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado. Pero también dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿no es cierto? Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, yo voy a morar en ustedes. El Espíritu Santo va a morar, pero Él es Dios. Él es como yo. Él es Dios. ¿Ya? Entonces vemos la expresión de la Trinidad ahí también. Efesios 4, 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Ya. Otra vez. Ahora vamos a ir por partes. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo, la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, Jesús, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ya. Y en todos. Pero Jesús dijo recién, yo estoy con ustedes todos los días del... Entonces, bueno, está el Padre, está el Hijo, no, es Elohim. Si está el Espíritu Santo, está también el Padre y el Hijo. No son separados, ¿ya? No son separados. Vamos a saltarnos esta primera de Juan porque voy a hacer una explicación un poquito más larguita de esto. Veamos Tito 3, 4 y 6 y después voy a mostrar Proverbios 4, 30. Tito, ya que estamos ahí en el Nuevo Testamento, Tito 3, 4 y 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Pausa. ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador? El Padre, el Hijo. Dios, el Padre, el Salvador, Jesús. Sí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ya, ahí tenemos entremezclado Padre, Hijo, Espíritu Santo participando en la obra de santificación, de regeneración de nosotros como cristianos. Es cierto, nosotros podemos identificar acciones y lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, ¿no es cierto? Acciones en las cuales nosotros oramos, como decíamos, en el Espíritu por medio del Hijo al Padre. Pero en esa forma, en ese ordenamiento, no significa que cuando uno vemos una función como más específica en uno, ha dejado afuera a los otros dos. No es que se reparten tareas, sino que en cada tarea están los tres presentes. Y a veces
se hace énfasis un poco más en uno o se hace énfasis en otro, ¿ya? Pero los tres participan plenamente. Proverbios 30:4-6. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber y aprender también un poco acerca de la cultura israelita, de la cultura judía, porque muchas cosas que ocurren tienen que ver con la posición cultural que ellos tienen. Fíjense que uno de los grandes dilemas que tienen hasta el día de hoy los estudios rabínicos, los rabinos, y hablando de rabinos prominentes, es que no logran procesar versículos como estos, pasajes como Isaías, pasajes como los Salmos, pasajes como todo aquello, como el mismo nombre Elohim, que ellos saben que es plural, pero tienen un velo tan grueso porque están rechazando la revelación de Dios, están rechazando la segunda parte del arco. Aquí está la piedra angular que es Cristo, aquí está el Nuevo Testamento. Si ellos rechazan esto, nunca van a entender esto. Por eso es que todavía ellos esperan al Mesías, ¿ya? Independiente de la concepción cultural, del que tenía que ser un libertador y que todo esto, ellos rechazan a Jesús como Mesías porque rechazan esta parte. Entonces ellos están todavía en la etapa de la figura, del ensayo, en circunstancias que ya esto se concretó. Entonces, Proverbios 30:4-6. Nosotros aquí lo leemos en el idioma español o castellano, pero es muy interesante leerlo en el idioma original, en este caso en el hebreo, porque hace aún más sentido a nosotros y es aún más traumático para ellos. Ya. ¿Quién subió al cielo y descendió? Pausa. ¿Quién subió al cielo y descendió? Jesús. Pero ellos nunca van a saber quién fue porque rechazan al Mesías. Entonces, ¿quién subió al cielo y quién descendió? Algunos dicen David. David no subió ni descendió a ninguna parte. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? La palabra viento ahí es ruach, espíritu. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál sería la respuesta nuestra? ¿Quién hizo eso? Dios, ¿no es cierto? Y la respuesta de los rabinos es igual, Dios, Yahweh. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Y el nombre de su hijo? Yahweh tiene un hijo. Eso les quiebra la cabeza hasta hoy y se la seguirá quebrando hasta que el Señor saque el velo. ¿Ya? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas llamado mentiroso. Entonces la Trinidad, como lo hemos visto en muchos pasajes, está claramente identificada en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué la podemos nosotros identificar tan claramente? Porque recibimos el Nuevo Testamento. ¿Ya? Sin el Nuevo Testamento y rechazando el Nuevo Testamento, como en el caso de los rabinos, se quiebra la cabeza porque ahí dice claramente, Yahweh tiene un hijo. Tiene un hijo. ¿Ya? Ahora, quiero que veamos 1 Juan 5:6-10. Y acá es el último versículo que vamos a ver, porque muchas veces los cristianos comenzamos por este versículo para explicar la Trinidad o para certificar la Trinidad. Y con todo lo que hemos visto a lo largo de todas estas semanas, ¿no es cierto? Este no pasaría de ser un versículo más de los muchísimos que hay. Por eso es que lo coloqué al final y quiero dar la explicación de la controversia que se ha producido o que se produjo con este pasaje en particular. 1 Juan 5:6-10. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente,
sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con quien Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en Jesucristo, en el Hijo de Dios, también el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ya. Habla completamente de principio a fin acerca de la Trinidad, ¿no es cierto? Bueno. En la versión Reina Valera 1960, que es la que mayoritariamente ocupamos nosotros los cristianos, ¿no es cierto? Aparece tal como leyó el hermano Alberto. Ahora, ¿alguien tiene alguna versión, nueva versión internacional u otra versión? Léela. Ahí nomás. Se dan cuenta que falta el Padre. ¿Quién lea el versículo 7? El 7 solamente. No, perdón. El que tenga Reina Valera. ¿El 7? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ya. Eso, se dan cuenta que no está ahí. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, eso generó que existiera todo un movimiento, aún dentro del cristianismo, que dijera la Trinidad no es de Dios, en circunstancias que ahí está en el idioma original, en el griego, en el código sinaítico que se llama. Y justamente en el código sinaítico aparece como lo que leyó Ernie. No aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se generó esto? Este es el manuscrito o los manuscritos más antiguos encontrados. Pero ¿por qué se generó esto? Porque en el siglo IV existió un manuscrito o una copia de este manuscrito que estaba exactamente igual, pero tenía una nota como al margen que decía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Por qué pasaban estas cosas con las copias del Nuevo Testamento? Las copias del Antiguo Testamento fueron perfectamente copiadas letra por letra. ¿Por qué? Porque lo hacían los escribas que dedicaban su vida a copiar la Tanaj, la Torá, ¿no es cierto? Pero el Nuevo Testamento no fue tan riguroso desde el punto de vista de las copias, porque llegaba la carta de Pablo acá, ¿y qué hacíamos nosotros? La empezábamos a copiar, y la repartíamos, ¿no es cierto? Y a su vez los otros la copiaban. Por eso es que el Nuevo Testamento es el libro antiguo, considerado antiguo, que tiene más copias que ningún libro antiguo. ¿Ya? Y existía esto al margen. Entonces, cuando se escribió la Vulgata Latina, esto lo pasaron del margen para acá. Y después hubo Erasmo de Rotterdam, no voy a entrar en la historia, ¿no es cierto?, que tomó esto, la Vulgata Latina, y la tradujo con eso. Y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿no es cierto?, tomaron estos textos para trasladarlos al español. ¿Ya?
Pero esto, algunos piensan que fue un apunte de quien copió, como para darle una pequeña explicación, entre comillas. Pero esto no cambia la Trinidad. ¿Por qué? Porque es parte del contexto de lo que está escrito acá. Pero en ningún momento es una escritura herética. Y por último, si yo sé que el Espíritu Santo tiene control de todo, Él permitió eso, y eso no tiene por qué considerarse una escritura herética, si no está yendo en contra de lo que está diciendo ahí. ¿Se entiende eso? Entonces, ese es todo el lío con este pasaje. Por eso no ha habido problema con incluirlo hasta el día de hoy en la Reina Valera 1960. ¿Por qué? Porque esto es parte del contexto. Es parte del contexto. ¿Se entiende? Entonces, no es que le agregaron a la Biblia ni que le quitaron a la Biblia. No, es una copia de un escrito, ¿no es cierto?, que tiene una nota al margen, que está en la misma línea de lo que es todo el contexto que está aquí. ¿Ya? Podría estar o no estar, pero el texto habla de la Trinidad de principio a fin. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y eso no significa que la Biblia tiene palabras agregadas ni ninguna cosa. Es como pasa con la famosa fuente que el ángel bajaba a revolver y cuestiones así. Todas estas cosas, sí, son notas que algunos traductores las toman y las colocan y otros las omiten. Pero no están afectando nada de la doctrina. No vamos a encontrar en ningún otro lugar, piensen que estamos hablando de miles y miles de copias. Y la esencia de la Trinidad está en todas esas miles y miles de copias, y toda la verdad de Dios está ahí. Hay estas cosas en el Nuevo Testamento que tiene esa particularidad. ¿Ya? En el caso del Antiguo Testamento era totalmente distinto, porque estaba el escriba y hacía una línea en el día, tenía que quedarle perfecta y se iba a acostar. Si le salía mal algo, tenía que romper todo y empezar de nuevo. Pero en el Nuevo Testamento llegó la carta de Pablo. Hay que leerla, y también tienen que leerla las de la Odisea. ¿Se acuerdan? Hagamos copia. Yo me imagino, si hubiese yo una copia, no la habría entendido nadie. Entendí, con falta de ortografía en griego, latín, en el idioma que sea. ¿Ya? Porque Dios no va a hacer el milagro de hacerme con buena ortografía si tengo mala ortografía. Entonces alguien tendría que haber corregido eso y toda la cuestión. ¿Se entiende? Entonces no era que el copista hacía como la Torá o como el Antiguo Testamento. Y más encima estaban bajo persecución. Entonces rápidamente se distribuía esto. Esa es toda la explicación. Y cualquiera que quiera decir que la Trinidad es falsa a partir de esto, obviamente no tiene ningún sentido. ¿Estamos? ¿Queda claro? No es más que eso. Hay algunos, el código sinaítico, el código vaticano, y empiezan a sacar cosas. Sí, es cierto. Pero nada atenta contra la doctrina de la Trinidad. De hecho, por eso termino el estudio de la doctrina de la Trinidad con este pasaje con el cual muchos comienzan. Pero con todo lo que hemos revisado, con ese pasaje o sin ese pasaje, nosotros tenemos que tener la convicción de que la Trinidad es una doctrina bíblica. ¿Ok? Por ejemplo, los testigos de Jehová andan pero como locos con esto. ¿Ya? Y no saben ni siquiera por qué se llama código sinaítico. Yo le pregunté a uno y dijo, no, es porque seguramente tiene que ver con el Sinaí. No, no es así. Ay, ¿con qué? Investígalo. Ponen el doctor Google, por último, pero... ¿Ya? ¿Alguna pregunta? La próxima semana vamos a hacer un repaso de esta doctrina basado principalmente en lo que es la palabra Elohim y lo que es la palabra Ejad y los nombres de Dios, de la Trinidad. Y de ahí
Dios mediante, el siguiente miércoles vamos a comenzar con la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia. ¿Bien? ¿Oro yo no? Sí, ok, porque no hay más micrófono. Señor, te damos gracias esta noche por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, Señor. Te ruego que pongas en nosotros la convicción absoluta y plena de esta Trinidad maravillosa, preciosa, Señor, que nos revelas por medio de tu Escritura, Señor. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres son uno, Señor. Y los tres participan en nuestro proceso de santificación, Señor. Te doy las gracias por cada uno de nuestros hermanos, por sus familias, Señor. Te pedimos también por las necesidades de cada uno. Oramos en especial también, Señor, por nuestro hermano Claudio Olavarría, por su hija que está pasando un momento de salud difícil, Señor, que les fortalezca y que tu mano de sanidad, Señor, en tu misericordia venga sobre ella. Te damos las gracias también por todos nuestros hermanos, hermanas que nos ven a través de la señal, Señor. Te agradecemos también por ellos y les bendecimos desde aquí en el nombre de Jesús. Amén.